La telepatía no siempre es como se muestra en las películas. Algunas mentes no son impecables y coherentes. Sin algún contexto, solo son un colaje de memorias, sonidos, imágenes y demás. El cliente que está ordenando un café con leche helado, por ejemplo, está pensando algo como esto. Puto imagen de su jefe, olor de perfume excesivo diciéndome que recuerdo de limpiar el retrete de la estación, solo quisiera sonido de una pistola automática disparando un par de años atrás, habría contactado a la policía con respecto a esto, pero ahora tengo una perspectiva más amplia. Ninguna llamada que hice en el pasado sirvió de algo. Resulta ser que imaginarte matando a alguien que te irrita no es un indicador confiable de tu intención de asesinarlo realmente. ¿Quién lo diría? De hecho, para cuando tomo su dinero, ya se ha enfocado en algo más. Suficiente billetes de $100, sonido de una bocina de niebla, hoy recuerdo de escuela secundaria, olor de comida de cafetería. No te preocupes, para mí eso no tiene ni pies ni cabeza tampoco. Pueden ser pensamientos aleatorios, imaginarios o un recuerdo. No tengo ninguna forma de saber qué es un recuerdo y qué es imaginado. Hasta donde sé, a menos que sea algo que reconozco, podría ser inventado. Me giro hacia el próximo cliente, otro caballero. Imagen de un café, el sonido de mi voz, solo ten imagen de un cama. Ah, cierto, esa es otra cosa a la que me he acostumbrado. Verme a mí misma teniendo sexo exageradamente entusiasta con incontables desconocidos. Al igual que las fantasías de asesinato, se vuelve habitual. Imagen de una habitación, me congelo. Nunca había visto a este hombre en mi vida. Pero ¿sabe cómo luce mi habitación? Gamer. Sabes que los niños no deben ir a cuartos extraños con hombres que acaban de conocer, ¿verdad? Cuando tenía 10 años, yo también sabía esto, pero era un gran nerd de los videojuegos. En la década de los 80s, si querías jugar videojuegos, tenías que ir a las salas de juegos en los centros comerciales. Nuestra sala tenía una selección amplia de videojuegos en el área del vestíbulo. Pero los mejores juegos estaban escondidos en un cuarto secreto al reverso de la tienda. Había oído acerca de él por medio de otros niños en mi escuela. Decían que si invertías mucho tiempo y monedas jugando videojuegos en el piso principal, el dueño, Stanley, te llevaría al cuarto trasero en donde guardaba los juegos secretos. Los chicos decían que Stanley tenía acceso a los juegos meses antes de que fueran estrenados. También se rumoraba que había ciertos juegos en el cuarto trasero que eran demasiado severos para el piso principal. Juegos clandestinos de Japón que incorporaban sexo y violencia gráfica. Había estado yendo al salón con mis amigos por más de un mes, pero Stanley nunca mostró ningún interés en mí hasta que llegué por mi propia cuenta un día. Debes entender que este era un pueblo universitario seguro y pintoresco, y en los 80s. Las cosas eran diferentes. Las mamás llevaban a sus niños al mall, solo armándolos con advertencias de no hablar con desconocidos, y los dejaban por horas. Todos hacían esto. No era negligente. Estaba jugando Street Fighter cuando Stanley se me acercó. ¿Has pasado mucho tiempo en ese juego? Me sentí un poco sorprendido porque estuviera justo ahí. Lo había visto alrededor de la tienda, pero nunca así de cerca. Era como hablar en persona con una celebridad por primera vez. Sí. Casi he logrado la puntuación más alta 3 veces. Me preguntó. ¿Quieres jugar algunos otros juegos atrás? Y eso fue todo. Fue como preguntarme si quería $1.000.000. Me retiré de mi juego, justo a la mitad de un nivel difícil, y dije. Sí. De inmediato. Sin vacilar. Así de estúpido era. A medida que me dirigió por la parte trasera del vestíbulo de juegos, me preguntó. ¿Alguien te ha contado acerca de la habitación secreta? No quería meterme en problemas por delatar a nadie. Él me prometió que no me pasaría nada, que solo quería saber quién había sido. Le di el nombre de Jonathan Blackelly. Cuando entramos al cuarto trasero, sentí un pinchazo de decepción.
Escaneé con rapidez las máquinas a lo largo de la pared, pero no vi nada particularmente lascivo. Algunos juegos antiguos. Uno que otro que se había roto recientemente y que fue removido del piso de juegos. Había 3 puertas separadas que conducían a otros cuartos. Supuse que debían de ser baños o un área de oficina. También había otro niño más o menos de mi edad en la habitación. Estaba jugando uno de los juegos de disparo del viejo oeste. Stanley me dio un recorrido e introdujo al niño como Ian. Él me saludó con un hey casual y una sonrisa. Se sacó su goma de mascar roja, vio a Stanley y dijo: ahora que hay otro niño, ¿podemos jugar el juego especial? Stanley asintió lenta y deliberadamente. Sí. Podíamos jugar el juego especial. Ian me agarró del brazo y dijo: este te va a encantar. He escuchado mucho sobre él. Stanley me preguntó si quería jugar el juego especial. Sí. Quería jugar. Stanley me dijo que esperara mientras agarró a Ian del hombro y lo condujo hacia uno de los cuartos laterales. Cerró la puerta detrás de ellos, y esperé. Stanley no me había dado instrucciones. ¿Se iban a tardar 1 minuto? ¿O 20? ¿Tenía permitido jugar los otros juegos en tanto esperaba? No podía procesar exactamente lo que estaba sucediendo, así que solo me quedé parado ahí observando la puerta cerrada con Stanley y Ian dentro. Escuché muy atentamente y creí haber distinguido sus voces detrás de la puerta cerrada. Quizá algunos empujones. Después de unos minutos, Stanley salió de la habitación y dijo: está bien, vamos a acomodarte en tu cabina. Estaba tan impresionado. Había visto una fotografía de una cabina simuladora en una revista de videojuegos, pero nunca pensé que entraría a una. Stanley abrió una puerta diferente al lado de la que él había entrado con Ian. Me gesticuló que entrara. A medida que caminaba por la puerta de Ian, vi que estaba abierta ligeramente. Y pude darle un vistazo a Ian sentado en el mecanismo de cabina, utilizando un casco negro con un visor polarizado. Un mecanismo similar esperaba en mi habitación. Me subí a la silla y Stanley ajustó los tirantes del arnés de seguridad alrededor de mi pecho. Colocó un casco negro sobre mi cabeza, como el equipo de un piloto de combate real. Le tomó un tiempo para que todo estuviera ajustado apropiadamente. Estaba sentado en un marco metálico grande con un asiento bien acolchonado y un monitor enfrente. Había luces fluorescentes superiores iluminando la habitación. La silla tenía controladores con palancas de mando a cada lado. Stanley me dejó a solas en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Entonces el juego comenzó. Escuché la voz de Ian a través de los parlantes del casco. ¿Oye? ¿Puedes escucharme? Podía escucharlo. Era bastante genial, como walkie-talkies. Pero los gráficos eran mucho menos impresionantes que el resto del equipo. Cuadrados verdes poco ambiciosos y círculos que flotaban alrededor de un fondo negro básico. Me reí por lo bajo y le dije a Ian que probablemente podría dibujar algo mejor en el Commodore 64 que tenía en casa. Las líneas verdes comenzaron a rotar, mientras que la voz pregrabada de una mujer era transmitida por los audífonos. Jugador 1. Tú eres el accionador. Jala el gatillo antes de que la cuenta regresiva finalice. No te conviene fallar. La pantalla mostraba un 15 con letras grandes de bloque. Luego cambió a 14. Luego a 13. La cuenta regresiva se había activado. Mi tipo favorito de juego eran los que no hacen ningún intento por explicarse a sí mismos. Solo los descifras conforme avanzas. ¿Quién es jugador 1? Pregunté. Ian no sabía. Cuando agarré ambas palancas de mando, estaba sorprendido porque no rotaran. Y cada una solo tenía un botón. Presioné los botones. La voz continuó la cuenta regresiva. 8, 7, no creo que sea el primer jugador, le dije a Ian. Mi gatillo no hace nada. Ian dijo. Estoy intentando, y a la mitad de su oración, sentí una descarga de electricidad correr a través de mí, y me quejé en voz alta. Ian me llamó a través de los audífonos. ¿Estás bien? No.
respondí. Algo me jodió el asiento. Me electrocutó cuando hiciste eso. Después del choque, el contador se reinició y comenzó a contar de nuevo los segundos. Y luego, con más fuerza, grité. Stanley. Esto está roto. El contador estaba en 10. Mi arnés de seguridad no se abría. Ian comenzó a protestar también. Oye. Stanley. Algo anda mal con esta máquina. Lo electrocutó por accidente. 7, 6, 5, entre la pronunciación de los números, la voz computarizada de la mujer dijo. El juego debe continuar. No te conviene fallar. Ouch. El choque fue aún más fuerte esta vez. 15, 14, el primer choque no me dolió realmente, solo me asustó. Este en verdad me punzó. Seguí tratando de destrabar el asiento. Ian, me electrocuta cada vez que presionas el botón. Los choques se están haciendo más fuertes. Ya no lo presiones. Inflando el pecho, grité. Stanley, me quiero salir. Ian prometió que ya no me electrocutaría. 6, 5, el juego debe continuar. Stanley, déjame salir. 3, 2, 1, llegó otro choque, aún más fuerte que los dos anteriores. Yo no causé ese, llamó Ian. Y luego la computadora hizo ese ruido que todas las máquinas de juegos de los 80s hacen cuando tu turno ha acabado. Respiré un suspiro de alivio. Pero solo por un segundo. Jugador 2. Tú eres el accionador. Jala el gatillo antes de que la cuenta regresiva finalice. No te conviene fallar. 15, 14, Ian había comprendido la naturaleza real del juego antes de que yo lo hiciera. Me rogó. Por favor, no jales el gatillo. Pero yo estaba en negación. Quizá fue un error con mi unidad. Quizá no te electrocutará a ti si jalo el gatillo, pero Ian dijo que no podía ser un error, y continué regateando. Si no lo jalo, te tocará electrocutarme a mí. Sí, me respondió. Pero entonces podemos tomar turnos recibiendo los choques. No es justo que una sola persona reciba todos los choques. 5, 4, 3, quizá no te electrocutará, dije. Entrecerré los ojos y apreté el gatillo a medida que Ian gritó de dolor a través de los audífonos. Pude notar por sus gritos que el choque había sido tan malo o peor que cualquiera de los que yo recibí. El conteo inició de nuevo. Eso dolió. Puedo aguantar unos cuantos choques más, pero voy a necesitar un descanso. Tienes que darme un descanso. Esperé hasta el último nanosegundo posible antes de jalar el gatillo, y cuando lo jalé, Ian gritó. Está empeorando. ¿Lo jalaste? 15, 14, sí, me rogó. Por favor, detente. Para un niño de 10 años, tenía un esquema sorprendente del juego. Estaba aterrorizado, pero sabía lo que se tenía que hacer. Si te doy el control, ¿cómo sabré que no dejarás de jalar el gatillo? Si pierdo el control, me seguirás electrocutando para protegerte. Entonces seré yo quien te estará rogando para que cambiemos de control. Podrías electrocutarme hasta la muerte. 6, no lo haré. Prometo que no lo haré. Te di el control antes. Solo necesito un descanso. Además, no nos matarán. Seguramente. Por favor, solo recibe 2 choques pequeños. Luego te daré el control de nuevo. Por favor. En medio de lágrimas, le dije. No, no lo harás. Duele demasiado. No cambiarás. 3, 2, Lo siento mucho, Ian. Necesitaba que me perdonara por lo que estaba haciendo. Escuché a Ian revolverse contra sus ataduras, y gritó. Detente. Me quiero salir. Déjame salir. No me hagas esto. Yo me desesperé también. Stanley. Stanley. Detén este juego. Ambos suplicamos mientras los segundos se agotaban. La puerta de mi habitación se mantuvo cerrada. Cuando el conteo casi había terminado, lo electrocuté. De nuevo y de nuevo. Cada 15 segundos. Los choques se seguían fortaleciendo, y los gritos se acrecentaban. Podía escuchar sus alaridos a través de las paredes en adición a los audífonos.
Aún pienso sobre esto cada día de mi vida. Para cierto punto, las luces se atenuaban cuando jalaba el gatillo, y podía escuchar la descarga de electricidad por la pared. Mi memoria de esto es tan vívida. 30 años más tarde, la mayoría de mis pesadillas involucran luces fluorescentes titilantes y débiles. Sus gritos se transformaron en sollozos a medida que la corriente de electricidad lo aplastaba. Luego dejó de hacer ruido. Las luces se atenuaban y siseaban con cada presión del gatillo, pero ningún sonido humano provenía de la otra habitación. Ian, ¿puedes escucharme? Está vivo. Exclamé. Pero no cedí el control. Lo seguí electrocutando hasta que la voz computarizada proclamó: fin del juego. El cinturón del asiento se abrió de un clic, y me precipité por la puerta del cuarto de simulación y hacia la habitación en donde estaba Ian. Su puerta se mantenía cerrada, y la aporreé. Ian. Lo siento tanto. Stanley salió, y dijo: necesito que vengas a esta habitación. No. 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 No iré a la siguiente habitación. No. Salté hacia la puerta que me regresaría al vestíbulo, pero estaba cerrada. Gritaba y arremetía contra la puerta. Gimoteaba lágrimas de pánico mientras Stanley se acercaba. Trató de agarrarme con su brazo, y me alejé de nuevo. ¡No! Descuida, Ian está bien. Y, mágicamente, Ian estaba bien. Su puerta se abrió e Ian se paró en el marco. Stanley continuó: Ian es un actor. Esto era un experimento. Esta tienda ha sido financiada por muchos grupos que evalúan la moral tradicional para determinar cómo los videojuegos violentos pueden influenciar la conducta moral. Queríamos saber cuán lejos llevarías el experimento. Tenía un billete en su mano. Se arrodilló a mi lado, y me dijo: aquí tienes $20 por tu participación en el experimento. Si 5 de tus amigos dicen que tú les contaste acerca del cuarto trasero, te daremos $20 más. Me explicó que tenía que mantener la naturaleza del experimento como un secreto para que no contaminara los resultados. Al día siguiente en la escuela, mi amigo Paul me detuvo. Aún me sentía aturdido. Él no pareció haberlo notado. Oye. Estaba en el mall ayer y vi que Stanley te llevó al cuarto trasero. ¿Cómo era? ¿Había juegos de desnudos? Escuché que hay un simulador de vuelo que te levanta de la tierra. Escuché que se siente como una montaña rusa. Me encontraba casi catatónico. Observé, a través de la ventana, a un ave en la grama levantando un gusano. Lo arrancó de la tierra con un solo movimiento, y este se retorció antes de morir. Fue increíble, le dije. Quizá te dejará entrar alguna vez. Nunca le conté a mi mamá lo que pasó. La casa sin fin. Permítanme comenzar diciendo que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios en la universidad a un pequeño apartamento, no nos frecuentamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. Jaime era líder en los años previos a Facebook. Hubo un período que no estuvo en línea por cerca de 5 semanas consecutivas. No me preocupó, era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche lo vi conectarse de la nada. Antes de poder iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Entonces me contó sobre la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie nunca había llegado a la salida. Las reglas eran simples y cliché. Alcanza la última habitación del edificio y gana $500, 9 habitaciones en total. Estaba ubicada afuera de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasó. Supuse que su mente intoxicada exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel, o semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, que era antinatural. Yo no le creí. ¿Por qué lo haría?
Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente, y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario. $500 sonaba muy bueno como para ser cierto. Partí al día siguiente. Esto es lo que pasó. Al llegar y asimilar mi primera impresión del local, ¿alguna vez han visto o leído algo que no debería causar pavor, pero, por alguna razón, un escalofrío se arrastra por tu cuerpo? Caminaba hacia el edificio y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel cualquiera decorado para Halloween. Un letrero sustituía al recepcionista. Decía, habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. Me reí e hice mi camino a la primera puerta. El área era una burla. La decoración te recordaba la sección de Halloween de un mini super, con fantasmas de tela y zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla cuando abrí la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado del techo y volando en círculos. Parecía haber una banda sonora de terror barata reproduciéndose desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente, no podías ver nada fuera de lo ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizado con madera fina. Una sola lámpara en la esquina hacía un trabajo pobre para iluminar el lugar, y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema. Sombras. Dejando por fuera la de la silla, había otras. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras intentaba abrir la puerta por la que vine, estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó. ¿Alguien las aseguraba a medida que progresaba? No, no era posible. Lo habría escuchado. ¿Un seguro mecánico? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente, empecé a caminar. Solía alucinar cuando era un niño, así que atribuí a ello lo ocurrido. Me sentí mejor al seguir el trayecto. Revisé abajo en caso de obstáculos, y ahí fue cuando lo vi. O no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adentré a la cuarta habitación sin pensar en lo que podría contener. Esta fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro, y de no saber que le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca me habría dado cuenta. Oscuridad no lo describe. No podía escuchar nada, era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte respirar. Puedes escucharte estando vivo, yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante. Lo único que podía sentir era mi corazón palpitando agitadamente. No parecía haber una puerta del otro lado, no estaba seguro de que hubiese una esta vez. Entonces, el silencio fue roto por un zumbido leve. Me giré violentamente al sentirlo detrás de mí, pero ni siquiera podía ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que había algo ahí. El zumbido se acrecentó, más fuerte, más cercano. Di un paso atrás. Nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no puedo describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo, y lo vi. Nada.
La habitación estaba inmersa de nuevo en tinieblas, y el zumbido ahora era un chirrido salvaje. No podía seguir con ese maldito sonido durante otro minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta, la giré y caí en la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación deben tener claro algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o ningún tipo de episodio psicótico aparte de las alucinaciones en mi infancia que mencioné antes, y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despertaba. Entré a la casa sin fin con la mente sana. Después de caer desde el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Habían crecido árboles en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en las otras habitaciones, con lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo y di un vistazo. Fue, sin duda, la habitación más grande. No llegaba a ver la salida desde donde estaba, varios arbustos y ramas bloqueando mi línea de visión me impedían ubicarla. Supuse que las habitaciones serían más y más aterradoras a partir de ese punto, pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que fuera lo que fuera que estaba en la cuarta habitación, se quedó en la cuarta habitación. Me equivoqué. En tanto me adentraba al área, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque. El ruido de los insectos y el aleteo ocasional de un ave parecían ser mi única compañía. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Caminé, siempre esperando que diera con la puerta tras el siguiente árbol. Después de unos momentos, sentí un mosquito acomodándose en mi brazo. Lo sacudí y seguí andando. Un segundo después, sentí 10 mosquitos más volar hacia mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba hacia abajo por mis brazos y piernas, y unos pocos sobrevolaban mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando vi abajo, dejé escapar un grito ahogado. No había un tan solo insecto. Ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme y los oía volar por mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado. Odio los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme, y estaban por todas partes. Me puse a gatear. No tenía idea de a dónde iba, la entrada no estaba por ningún lado, y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasma. Después de un interminable periodo de tiempo, encontré la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme de pie, bofeteando perdidamente mis brazos y piernas. Traté de correr, pero no pude, mi cuerpo estaba agotado por arrastrarse y hacerle frente a eso que tenía encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando lo escuché. El mismo insistente zumbido de antes. Provenía de la habitación siguiente, y era más grave. La sensación de los mosquitos se reducía conforme el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada en la puerta y mi mano en un agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso, que ni siquiera podía oírme pretendiendo reflexionar. Sabía que los insectos volverían si soltaba la perilla, y no habría forma de que regresara hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer además de continuar. La sexta habitación seguía, y la sexta habitación era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco, el zumbido desistió. Me volteé en el asombro, y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida.
Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé que era locura. No grité. No emití ningún sonido. Al principio, rasgué suavemente. La pared era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde solía encontrarse la perilla. Con ambas manos, jadeante, mis uñas magullándose contra la pared. La puerta estaba ahí, sabía que estaba ahí. ¿Te encuentras bien? Salté del suelo y me giré con un solo movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló, y hasta este día me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto, y sé que nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras la miraba, veía a la niña, pero también algo más. Donde estaba parada, veía lo que parecía ser el cuerpo de un hombre cubierto en grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y los dedos en sus pies pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un carnero y el hocico de un lobo. Era repulsivo, y era uno mismo con la niña enfrente de mí. No puedo ponerlo bien en palabras. Los veía, al mismo tiempo, compartiendo el mismo lugar en la habitación. Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba a lo que me había hablado. No había salida. Estaba atrapado ahí con ello. Y luego volvió a hablar. David, no debiste haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz. En mi mente, la frase se grabó y se reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido. No supe qué hacer, me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante de mí. Caí al suelo. Creía haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared, con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo, se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación, y ahí me llegó. La casa se burlaba de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente del turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y viviría, y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno, y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio, solo eran mis ojos lo que se movía. Busqué en las paredes cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no me tomó mucho explorarla. La voz de la bestia seguía acrecentándose, mientras que su cuerpo permanecía fijado a su lugar en la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, volteándome para revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. A un mismo tiempo, la criatura pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a darme la vuelta, y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladura en su centro. Justo enfrente de mis ojos tenía el gran 7 que, bajo mi desesperación, había rasgado en la pared. La séptima habitación, detrás de la pared que conducía a la quinta hace un momento. No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En medio de mi locura, había cavado en la pared lo que más necesitaba: una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón no parecía poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7. Y empujé. Empujé tan fuerte como pude. Ahora, el demonio estaba gritando en mi oído. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final, pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir con él en la sexta habitación. No lo haría. Empujé y grité a todo pulmón. Arremetí contra la puerta y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio.
Me di la vuelta lentamente, y fui recibido por la habitación conservando el aspecto que tenía cuando llegué, solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me giré a la puerta y di un salto atrás por el asombro. Lo que vi fue una puerta, no una que había cavado en la madera, sino una puerta normal con un 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de tomar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar a que esa cosa volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí, y me di cuenta de dónde estaba. Afuera. Era distinto a la quinta habitación, realmente estaba afuera. Caí de rodillas, quería llorar. Por fin había salido de ese tormento. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa, pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa, me sentí incómodo. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo turbaba mi juicio poco a poco. Lo hice a un lado debido a todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama, estaba mi gato Baskerville. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche, y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí, extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Lo que sea, es un gato viejo, pensé. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba que fuera una noche en vela. Después de mi ducha, fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar, y lo que vi quedará grabado en mi mente por siempre. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos en sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerlos. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a sus cuerpos, y sus cabezas fueron dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como si estuvieran contentos de verme. No sabía qué había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité, y luego, algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la 7ª habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente cuando me di cuenta de esto. La 8ª puerta estaba al otro lado de la sala, en la pared detrás de sus cuerpos mutilados. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome a donde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer, el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, difícilmente podía andar, y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso, pero aún así las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Ahora me encontraba entre los dos cuerpos y a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraron hacia mí por la alfombra, en tanto que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas, y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación, me lancé hacia la puerta, la abrí y la cerré de golpe detrás de mí. 8ª habitación. Era una réplica de la 3ª y 6ª habitación. Sentado en la silla previamente desocupada, había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien muy parecido a mí, ese era David Williams. Me acerqué. Pese a estar seguro, tenía que verlo de cerca. Él me miró, y noté las lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas, por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Dije. ¿Quién eres tú?
No voy a hacerte daño. Sí lo harás, replicó, sollozando. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo, idéntico en todo sentido. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba a solo unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta ese punto. Estar ahí, de pie, hablando conmigo mismo. No estaba asustado, aún. Me harás daño, si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? Cálmate, ¿sí? Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. El David en la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con forma de 9. Me harás daño, por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y griegas. Presentes, mientras que las demás comenzaron a tornarse más ambiguas. La séptima fue rasgada en la pared por mis propias manos. La octava estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última, este número estaba en una persona viva. Y peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. ¿David? Tuve que preguntar. Sí, me harás daño, reiteró. Di un vistazo alrededor mientras él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba. Por alguna razón, supuse que no lograría nada con rasgar la pared. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente, lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo, acompañado de una etiqueta, que ponía, para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar, y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando ante la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo ese tiempo. Mis pensamientos se devolvieron hacia Peter, y de si él habría llegado hasta aquí o no. Y de hacerlo, si se encontró con un Peter Terry llorando en esta misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No, no importaba. Tomé el cuchillo, y el otro David guardó silencio. David, dijo con mi voz, ¿qué crees que haces? Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo en mi mano. Voy a salir de aquí. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir si iba a reír o a estrangularme. Poco a poco, se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente, su altura e incluso su postura eran iguales a las mías. Sentí el mango plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora, su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío, voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé. Inmovilizándolo, con el cuchillo en posición, miré hacia abajo. Él me miró de regreso, aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante, el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo sentía hasta en lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento, y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse. Con un movimiento, enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación. Caí, no puedo comparar la oscuridad a mi alrededor con nada de lo que había experimentado hasta ese punto.
La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí que no estaba cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la novena habitación por días. En la habitación final, y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final, y lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre, me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo, que no puedo decir cuándo fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel, y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente, tanteé mi alrededor a medida que caminaba hacia la luz, previendo el momento en que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta no enumerada. Tras abrirla por completo, volví al lugar en donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación. Pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro, había una carta igualmente escrita a mano. Ceguera. El despertador gritó, molesto e insistente. El durmiente de hace medio segundo giró la cabeza, con ese pequeño susto que recibimos al despertarnos, y que se desvanece tan rápido que casi nunca lo percibimos. Todavía en la frontera de la vigilia, estiró la mano y apagó la alarma, agradeciendo a varios panteones de dioses por el maravilloso silencio. Volvió a su posición de ceto y pensó el diario 5 minutitos más, pero la parte adulta de su cerebro lo obligó a intentar levantarse. Retozó por unos segundos en su cama, regodeándose en el calor casi maternal de las frazadas. Gozó enormemente, bostezó y se estiró hasta el hartazgo. Abrió los ojos y se los restregó un poco a la vez que bostezaba. Con la oscuridad que reinaba en el cuarto, era prácticamente lo mismo tener los ojos cerrados o abiertos. Prácticamente. Era exactamente lo mismo. El recién despierto cerró y abrió los ojos, viendo exactamente lo mismo. Nada. No fue consciente de esto, porque siempre dormía con la ventana cerrada a cal y canto. Le disgustaba muchísimo la luz a la mañana. Con una lentitud extrema, se levantó y sufrió un par de escalofríos, mientras abandonaba el útero caliente que representaba su cama a esas horas de madrugada. Maquinalmente, se dirigió hacia la puerta, esquivando los escasos muebles que había en su camino con la destreza de la costumbre. Su casa estaba perfecta, silenciosa y oscura como una tumba. Siempre bromeaba con que seguramente había sido vampiro en otra vida. Se calzó las pantuflas y salió de su habitación sin prender la luz. Se dispuso a atravesar el comedor para dirigirse al baño y hacer sus necesidades, a pesar de la incómoda y diaria erección que tenía. Caminó entre las sillas y la mesa sin ver, y entró al baño, más frío que de costumbre. Bueno, después de todo es invierno, pensó mientras orinaba dificultosamente. Apretó el botón y el ruido fantasmal del agua yéndose quebró el silencio. Se dio vuelta y se lavó la cara, estremeciéndose cuando sintió el agua fría recorrerle el rostro. Más despejado, notó que aún en el baño seguía sin ver absolutamente nada, como si tuviese los párpados cerrados. Miró hacia donde sabía que estaba la claraboya, pero la negrura era absoluta, ¿no tendría que venir algo de luz desde afuera? Tanteó la pared, recta, esquina, recta, puerta. Volvió la mano por donde había venido y la bajó instintivamente a donde sabía, sin saber que sabía, que estaba el interruptor.
Oyó el clic y entrecerró los ojos esperando el fuerte golpe de la luz, pero la negrura seguía siendo total. Esperó unos segundos, como no entendiendo, y volvió a poner el botón en apagado. 2 segundos más, e intentó encenderla nuevamente, pero con igual resultado. Seguía totalmente ciego. Mierda, se quemó el foquito. Abandonó el baño, cerrando la puerta tras de él y dirigiéndose hacia el interruptor del comedor, tanteando mesada y pared. Luego de unos segundos, llegó y tocó el botón, pero lo único que cambió en la sala fue el clic que rompió el silencio. ¿Pagué la luz este mes? Sí, hace una semana. Alternó el interruptor una docena de veces, con frustración, e insultando mentalmente a la compañía de energía eléctrica. Puta madre, siempre pago en término, vos te atrasás y ya te cortan el servicio, pero cuando ellos te dejan sin luz está todo bien, claro, manga de hijos de mil put. Tanteando y con las manos siempre adelante cual ciego primerizo, volvió a su cuarto y pasó la mano por la mesa de luz hasta encontrar el celular. Por lo menos podría usar la pantalla como linterna hasta buscar velas, o algo así. Tocó la pantalla táctil, y esta no respondió. ¿Le cargué la batería? Sí, algo tiene que tener, roto no creo que esté, lo usé anoche. Impaciente, tocó un par de veces más, casi clavándole el dedo, pero la pantalla no iluminaba absolutamente nada, y ni siquiera podía ver el celular. Hasta ese momento, no se había dado cuenta, pero la oscuridad era tan espesa que no podía ver nada, pero literalmente nada. Colocó su mano a 2 centímetros delante de sus ojos, y no podía verla. Nada. Bueno, no pasa nada. Seguramente el despertador se adelantó y todavía es de noche, por eso no entra luz desde afuera. El celular seguramente está roto, y las luces seguramente no andan porque hubo un corte de luz. Sí, seguramente es eso. Ni siquiera puedo ver qué hora es en el reloj. Esta oscuridad es demasiado oscura. Kevin se sentó en la cama, mirando hacia adelante, pero sin ver nada en realidad. Siempre tanteando, buscó la tira que le permitiría abrir el postigo, para que entre algo de luz, que obviamente tendría que haber. Sintió el ruido del postigo subiendo, pero todo siguió igual de negro. Era imposible, siempre algo de luz hay en la... Sus pupilas estaban dilatadísimas y podría detectar hasta el más mínimo rayo de luz. Directamente, no había nada de luz en absoluto. Empezó a preocuparse. Por reflejo, se llevó los dedos hacia los ojos, los cerró y los tocó. Sí, seguían estando ahí, donde debían. Respiró hondo y trató de tranquilizarse, pero simplemente no podía. Esta oscuridad no era nada natural, y en realidad asustaba hasta la médula. ¿Qué carajo está pasando? Esto no está bien, no está nada bien. No puede ser que no entre luz de afuera, algo tiene que entrar por poco que sea. Encima, me siento un poco mal, no tengo que dejar que esto me afecte. Dentro de poco va a volver la luz y va a ser todo normal. Ah, claro, soy un idiota. Sí, hubo un corte de luz, y hoy hay luna nueva, es obvio que no va a entrar la luz de afuera. Pero algo tendría que entrar, siempre un poquito hay, para por lo menos ver algo, por tenue que sea. Interrumpió sus pensamientos y decidió ir a la cocina a buscar las velas, que tendrían que estar en la alacena de arriba del lavamanos, si no se equivocaba. Siempre tanteando paredes y muebles, llegó hasta el lavamanos. Extendió la mano hacia arriba y tocó la madera de la alacena. Siguió hasta la derecha, despacio, muy lentamente, hasta encontrar la manija. Abrió la puertita, y metió la mano tanteando. ¿Café? ¿Por qué tengo café guardado acá? Un espejo, un termo, un mate, velas. Tomó el paquete, sacó la mano y cerró la alacena en un gesto fluido. Se quedó con las velas en la mano. Acostumbrado a la tecnología, no se dio cuenta de que necesitaba prenderlas por unos segundos. Recorrió la mesada con la mano hasta llegar a la cocina, donde seguramente tenía un encendedor.
Pasó los dedos por las hornillas apagadas, el tubo de gas y la mesada, cuando, de repente y con un horror indescriptible, sintió que tocaba piel humana, como si fuese un antebrazo. Retiró los dedos instantáneamente, y se fue casi corriendo para atrás hasta que chocó la espalda contra la mesada, que vista de arriba tenía forma de L. Quebrado del dolor, cayó de rodillas hacia adelante, pero la adrenalina y el miedo que sentía lograron hacerlo levantar en medio segundo. Con el terror gritando en cada fibra de su cuerpo, fue hacia atrás, chocando la espalda nuevamente con una silla, pero ni lo sintió. Finalmente, llegó hasta la puerta de entrada y no dudó en tomar la decisión de salir, a pesar de que ni estaba vestido. Palpó la pared hasta que encontró la puerta de metal, y bajó la mano hasta encontrar el picaporte no estaba. Empezó a sudar, y apoyó la espalda, solamente por instinto. No podía ver nada de lo que estaba adelante suyo, contra la puerta, a la vez que seguía tocando para ver si encontraba la manija. Comenzó a temblar, pues la puerta estaba totalmente lisa, como si fuese un simple adorno de la pared. Donde debía estar el picaporte ni siquiera tenía un agujero. La puerta era totalmente uniforme. Lo único que percibían sus sentidos era el ruido de su respiración, rápida, agitada, y el frío de la puerta que tenía a sus espaldas. Nada más. Se agachó lentamente y se quedó sentado, moviendo la cabeza hacia todos lados por la costumbre de poder y la desesperación de querer ver. Pasaron un centenar, o eso le pareció, de minutos, y él todavía seguía en cuclillas. No toqué nada, fue mi imaginación. Me estoy poniendo nervioso y lo sé perfectamente, es esta maldita oscuridad. Como mucho, debe haber sido un pedazo de carne que dejé sin querer, o una bolsa con pan, y como estoy asustado me pareció que era un brazo. Nada más. Nada más. Siguió pensando y se dio cuenta de que tendría que ir a buscar el encendedor para poder prender la vela. A pesar de eso, siguió exactamente en el lugar que estaba. No se animaba a levantarse ni a hacer el más mínimo ruido, aunque ya había formado su opinión de qué era lo que había pasado. Sin embargo, explicación racional o no, la verdad era que seguía ahí, agazapado, esperando un mínimo ruido para hacer que... ¡Ay Dios, ay Dios! Mierda, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya sé qué es lo que está pasando. Estoy ciego. La habitación ha de estar iluminada por completo y soy yo el que no puede ver nada, y las cosas que están pasando son solamente producto de mi imaginación. Ay, no puede ser que me haya quedado ciego así, es imposible totalmente. Lloriqueó un rato al darse cuenta de que se había quedado ciego, y de que estaba haciendo el ridículo. Tantas cosas que no iba a poder hacer nunca más, toda la tragedia se le desnudó de repente, y siguió donde estaba, agazapado. No puede ser que me pase esto, no a mí. Hasta ayer estaba bien, mierda. Creo que la única manera es prender la vela o el encendedor, para saber si yo estoy ciego o me están pasando una serie de cosas, de accidentes casi imposibles. Se armó de valor y, casi increíblemente para él, se levantó y comenzó a caminar, a ciegas al igual que desde que se levantó de la cama. Dio un par de pasos y ya estaba a punto de llegar a la mesa, cuando escuchó un sonido tenue, vago, como una respiración. El corazón se le detuvo y las velas se le cayeron de la mano. Temblaba. Fue solo un momento que lo escuchó, pero la tensión que acumulaba hacía 2 horas lo hizo colapsar. Se quedó paralizado, sin moverse ni medio centímetro. Esperaba un golpe, una mordida, algo que lo matase en cualquier momento y desde cualquier lado. Estaba indefenso, esperando su muerte. Esperó 1 minuto. 2. 3. 5. 8. El tiempo se le hizo eterno, pero al fin, y con pavor, escuchó un roce, como de pies que se movían con sigilo. Su oído ya estaba muy sensible por la falta de visión y por el miedo que sentían. El sonido de los pasos se alejaba en dirección al baño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien acá? ¿Qué carajo quiere de mí? ¿Por qué no me habla o me mata? ¿Qué pretende?
¿Estoy ciego y todos estos ruidos son producto de mi imaginación? ¿Hay alguien que está jugando conmigo? Despacio, casi en cámara lenta, se movió hacia la mesada. Su sentido de la orientación estaba mejorando bastante, ya era capaz de acordarse la posición de cada cosa. Toqueteó la mesada hasta que encontró el encendedor y lo tomó. Era la hora de la verdad. Posicionó el pulgar y lo bajó en un movimiento rápido. Sintió el chasquido, pero no vio nada, ni siquiera la chispa. Estoy ciego, mierda. Estoy ciego, mierda, 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 mierda. Probó nuevamente y cayó en la cuenta de que no era el mismo ruido que siempre. Acercó el encendedor a su oído y pulsó el botón que expulsa el gas, pero le llegó un ruido casi inexistente. El encendedor agonizaba. La única alternativa que le quedaba para conseguir luz se iba y no volvería jamás. Su respiración era cada vez más rápida, y su corazón volaba. Dudaba de todo. No sabía qué era lo que estaba pasando, y no tenía forma de saberlo. Siguió tratando obsesivamente de prender el encendedor, sin respuesta. Un momento, ¿por qué no veo la chispa? Pasaron unos minutos y no se atrevía a mover de donde estaba. Agradeció al cielo tener los sentidos del tacto y del oído, porque sin ellos ya se habría vuelto completamente loco. Sintió una sed terrible quemándole la garganta, y se movió apenas unos centímetros hasta alcanzar el lavamanos, siempre a ciegas. Abrió la canilla de agua fría, pero el ruido a metal fue lo único que escuchó en vez del esperado sonido del agua fluyendo. Tocó la canilla del agua caliente, pero tampoco hubo respuesta. ¿Tampoco hay agua? ¿Qué es lo que está pasando? Se sentía peor. Estaba desesperado y, definitivamente, algo terrible estaba pasando. No tenía salida, estaba totalmente perdido. Lloraba, y ahora sabía que definitivamente alguien o algo estaba en la casa y estaba jugando con su mente, haciéndolo desesperar para hacer quién sabe qué. Hacía 15 minutos que había probado el teléfono. Suele pasar que, a veces, las ideas más obvias se nos escapan, pero Kevin tuvo suerte, bueno, en perspectiva, y se dio cuenta de que podía usar el aparato para llamar a alguien y pedir ayuda. Marcó metódicamente el número de familiares y amigos, pero siempre se escuchaba el tutututú tan característico, indicando que el número no estaba en servicio. Finalmente, y con cierta reticencia a hacer el ridículo, marcó el número de la policía. El alma le volvió al cuerpo cuando escuchó la rutinaria voz de un operador contestándole. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, respondió Kevin, aliviado por escuchar una voz humana. Creo que hay alguien en mi casa. Quédese tranquilo y escóndase en donde pueda. ¿Van a mandar una patrulla? Sí, en estos momentos va a salir una hacia allí, solo espere y no me cuelgue. Esta conversación será grabada por precaución, señor. Mándela lo más rápido que pueda, oficial. Estoy muy asustado, en serio. Sí, se le nota en la voz, le repuso, risueño. Trate de calmarse y cuénteme qué está pasando. Kevin le contó una versión minimizada, mucho más verosímil, y cuando llegó al punto de que no veía ninguna luz, ni la proveniente de afuera, la voz del oficial le respondió, extrañado. Abrió la persiana y no vio luz afuera. Pero si son las 4 de la tarde, hombre, todo el nerviosismo que había logrado ahuyentar volvió en esas 16 palabras. Empezó a respirar rápido, como si tuviese un ataque de asma. Sí, entonces estaba ciego y era todo su imaginación, esto lo confirmaba. Señor, ¿todavía está ahí? Señor. Sí, estoy acá, respondió Kevin, devastado. Creo que me volví ciego. Escúcheme atentamente, señor. Hay una forma médica y segura de saber si perdió la visión o no. Si tiene bicarbonato de sodio cerca, échese un poquito en el ojo. Si perdió la visión, le va a arder un poquito apenas, no se preocupe. Pero si puede ver no le arderá absolutamente nada. Créame, un tío mío lo hizo una vez. Hágalo y vuelva, no colgaré. Estaba desesperado, y el operador habló con total seguridad, así que supuso que tenía razón.
Fue hasta la alacena y sacó lo que supuso que era bicarbonato. Dudó un poco, pero decidió probar una pizca y estuvo seguro de que era bicarbonato y no otra cosa. Se echó una pizquita en la mano, abrió el ojo y se lo tiró. El dolor recorrió desde el ojo hasta el cerebro. La córnea le ardía como si se la hubiesen prendido fuego con un soplete, e inmediatamente comenzó a gritar de sufrimiento. Se levantó con rapidez y fue hacia la canilla para enjuagarse, pero otra vez, el grifo se obstinó y no salió ni una gota. Restregándose el ojo, se acercó al teléfono. Tanteó hasta encontrar el cable que salía desde la parte de atrás. Estaba arrancado. Ja ja ja, qué imbécil. Sonó la voz del operador, burlona. No puedo creer que lo hayas hecho, en serio. ¿Quién mierda sos, hijo de puta? ¿Qué querés de mí? Soy tu dios acá. Soy el que decide cómo vas a sufrir. Soy el encargado de que sufras. Lo único que quiero es que me temas, y que desees no haber existido. ¿Todavía no te das cuenta de dónde estás? Respondió una voz mucho más grave que la que había escuchado anteriormente. Estoy cerca, muy cerca. En ese momento, Kevin escuchó la puerta del baño cerrarse de un portazo. Nos vemos pronto, Kevin, hizo una pausa. Bueno, solamente yo te veré a ti. Suerte con tu ojo. Ahora estaba recostado en el suelo en posición fetal, agitado y lloroso. Cada vez se escuchaban más ruidos en la casa. Sillas que se caían, puertas que se cerraban, pasos y respiraciones agitadas, cada vez más cerca. Sentía como su cordura se escapaba. Por Dios, si por lo menos tuviese una luz y pudiese ver un objeto, ver cualquier cosa, lo que sea. Pero quizá era mejor, porque no sabía qué podía llegar a ver si tuviese luz. Por lo menos, el tormento se limitaba a la incertidumbre, al sonido y al horrendo dolor en el ojo. Estoy enloqueciendo. Ya no puedo más. Dios, ayúdame por favor, ayúdame. Rezó apenas audiblemente. Había dicho un par de palabras cuando una voz lúgubre llenó la casa, quitándole la poquísima esperanza que Kevin aún tenía. ¿A quién le rezas? Dios no te va a escuchar acá. ¿Por qué no te tanteas el brazo izquierdo, a ver qué encontrás, Kevin?